Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a Academia Libertaria. En la clase de hoy pues continuamos con nuestro tema, estudiando nuestro tema de Derecho Natural, y hoy vamos a, no a terminar el tema, pero sí vamos a terminar la lectura introductoria al Derecho Natural y los Derechos Naturales del profesor Frank Mandún. Debido pues a la pausa que hicimos en diciembre, quisiera pues hacer como un pequeño resumen de las clases pasadas para retomar pues hoy el tema de el respeto del derecho natural, ¿no? Eh, en primer lugar, el profesor Frank Mandún nos dice que el derecho significa orden. Obviamente, el orden de las relaciones entre los hombres, el orden del mundo humano. Y en ese sentido, el derecho natural no sería otra cosa que ese orden de las personas naturales. ¿Cuál es ese orden que los hombres tienen por el solo hecho de ser hombres, ¿no? Que no hay necesidad de crearlo, sino lo que lo encontramos ahí? Algunos a lo largo de la historia han querido negar que exista algo así como un derecho natural. Sin embargo, cuando vemos nosotros en las palabras como lo expresa el profesor Frank Mandún en su texto, pues nos vamos a dar cuenta que sí existe ese orden natural y que no es algo complejo, no es una realidad suprasensorial, extrañísima y complicadísima, sino es realmente digamos, es una realidad básica de nuestro mundo. ¿Y a qué nos estamos haciendo referencia? El profesor Fernando nos dice que el orden del mundo de los hombres no es otra cosa que el hecho de nuestra independencia como personas. De cada uno como personas somos seres independientes. Y lo primero que eso significa, esa independencia, es el hecho de nuestra distinción. O sea, el orden del mundo de los hombres significa que somos seres distintos los unos de los otros y podemos, digamos, reconocer esos límites entre los unos y los otros. Y en ese sentido, cuando el mundo de los hombres está confundido, digamos, ordenado, podemos nosotros distinguir correctamente a cada persona. Podemos diferenciar las unas de los otros, empezando por nuestro cuerpo. Tiene unos claros límites que nos permite distinguirnos de los demás, de las demás personas. Y en ese sentido, como vamos a ver, unos aspectos como se genera desorden en el mundo de los hombres o confusión, es cuando se intenta confundir ese hecho, confundir a unas personas con otras. Pero ya vamos a hablar de ese punto. En ese sentido, en la medida en que somos diferentes o distintos y nos podemos, digamos, trazar claramente nuestros límites, pues aparece ese otro sentido de independencia, a saber que nosotros actuamos, digamos, de tal forma que nuestras acciones las podemos distinguir de los demás, nuestros pensamientos los podemos distinguir de los demás, nuestras palabras las podemos distinguir de los demás, y se pueden distinguir así las palabras de las distintas personas, los pensamientos de las distintas personas, los actos de las distintas personas. Y en ese sentido vemos nosotros o decimos que cada uno de nosotros es independiente. Pues bien, eso es lo que nosotros llamaríamos el orden natural o el orden básico de relación de los hombres. Y fíjense ustedes que este orden no hace referencia a una realidad que nosotros tengamos que inventarnos, no hace referencia a una realidad que haya que crear, sino que precisamente es el punto de partida, ¿no? Es la base de nuestra relación, no solamente con el mundo, sino con las demás personas. En este sentido, entonces nos va a decir Frank Mandún que las dos formas básicas de la injusticia, donde nosotros todos los actos injustos podríamos reducirlos a una de estas dos formas, son las siguientes. En primer lugar, tratar a otra persona como si no lo fuera. Es decir, cuando yo trato a otra persona como si no fuera una persona, como si no fuera ese ser independiente y libre, sino que lo trato como algo distinto a eso, pues estoy yo cometiendo una injusticia. Eso sucede, por ejemplo, cuando yo trato a otro como si fuera un esclavo, es decir, como si fuera simplemente un medio que yo puedo utilizar para conseguir mis fines, como si fuera una simple cosa de la cual yo puedo apropiarme y no lo que realmente es una persona, un ser independiente, un ser que es dueño de sí mismo igual a mí. O sucede, por ejemplo, cuando una persona asesina a otra, ¿no? Cuando una persona le hace daño a otra,
¿no? Lo está tratando como lo que no es, como si no fuera una persona y como si fuera simplemente una cosa que él puede utilizar a placer y a voluntad. La segunda forma de la injusticia, fíjense ustedes, la primera es tratar a una persona como si no fuera eso, como si no fuera una persona. La segunda forma fundamental de la injusticia es tratar a una persona como si fuera una persona diferente a la que es. Recuerden ustedes que la clave del orden del mundo humano es el hecho de que somos independientes y nos podemos distinguir los unos a los otros. Así que no solamente es una injusticia cuando yo trato a alguien que es una persona como si no lo fuera, sino que también es una injusticia cuando yo trato a determinada persona como si fuera una persona diferente a la que es. Eso ocurre, por ejemplo, cuando yo me robo algo y me presento como como si yo fuera el dueño de ese algo y no su verdadero dueño. A aquel lo estamos tratando como la persona que no es, a saber, la dueña real que tiene precisamente el derecho a controlar aquella cosa que yo le robé, a tener en su disposición aquello que yo me le robé. O ocurre, por ejemplo, cuando se acusa falsamente a alguien o se condena falsamente a alguien de un crimen que no ha cometido y cosas de ese estilo, ¿no? O cuando una persona suplante la identidad de otra manera, etcétera. Ya ustedes se pueden empezar a imaginar los distintos ejemplos de y las distintas maneras en las que hay injusticia, a saber cuándo se irrespeta el orden natural, creándose confusión en ese mundo humano. Pues bien, esta definición básica, que obviamente en nuestras clases pasadas, aquellos que estén interesados pueden aprender en detalle, ¿no? Pero digamos, este concepto básico de derecho natural nos permitió hacer una serie de distinciones importantes. En primer lugar, hicimos una distinción con lo convencional. Existe lo natural en este caso, el orden natural de las personas, y por otra parte, lo convencional. ¿A qué se refiere lo convencional? Aquello que es por costumbre, aquello que los mismos hombres crean y se vuelve una tradición. Y en la realidad humana, en la vida de los hombres, como los hombres, digamos, en el trato humano, pues hay un aspecto que es natural, que es al que acabamos de hacer referencia, pero hay un montón de otros aspectos que son convencionales. El tipo de vestido que se usa, el tipo de comida, ¿no? Las distintas celebraciones de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas son tradicionales y son por convención, no son por naturaleza. Nadie diría que utilizar un determinado traje de cierta manera, pues es algo natural. No, pues es por convención el que se use de un traje con ciertas reglas o se use otros colores, o pues en cada sociedad y en cada época serán distintas. Unas eran las convenciones de los antiguos romanos, otras las convenciones de un hombre medieval y otras son las convenciones nuestras. Pero lo que todos tenemos en común es precisamente esa misma naturaleza, esa misma realidad fundamental que es el hecho de ser personas. Y en ese sentido, nos dice Frank Bandura algo muy importante, y es que tiene sentido exigir que nuestras convenciones respeten el derecho natural. No tiene sentido lo contrario, es decir, no tiene sentido exigir que el orden natural se adapte a nuestras convenciones en la medida que el orden natural no es algo que pueda adaptarse, pues es una realidad del mundo. Tiene sentido lo contrario, exigir que nuestras convenciones respeten lo natural. Por ejemplo, un caso muy sencillo es, de hecho, en la historia humana es bastante común la institución de la esclavitud. Es una institución que se aceptaba de manera convencional. Sin embargo, evidentemente, la esclavitud es una institución injusta que irrespeta el orden natural. Y en ese sentido, ¿no? No diríamos, no, el orden natural debe adaptarse a esta convención, diríamos lo contrario. Esta es una convención injusta e ilegítima. En la medida en que no respeta lo natural, hay que abandonarla cuanto antes. De la misma manera, en el ámbito de lo convencional, vimos nosotros cómo hay una parte del derecho que es convencional, que se suele llamar derecho positivo, es decir, es un derecho que ponemos nosotros, mientras que el derecho natural es simplemente una realidad del mundo que no depende de nosotros, ¿no? Nosotros no somos personas porque nosotros queramos ser personas, es decir, nosotros somos personas así, nosotros no queramos. Aquí podría recordar cómo hoy en día hay ciertas personas ya que
se definen a sí mismos como animales, ¿no? Y quieren ser animales, ¿no? Yo el otro día vi un reportaje de un señor que quería ser perro y se comportaba como perro, se disfrazaba como perro. Bueno, ese señor podrá querer todo lo que quiera ser perro y sin embargo no puede dejar de ser persona. Así él no quiera ser persona, él no es un animal, es una persona. Y eso es lo que significa, al menos como nosotros lo estamos entendiendo, algo de la naturaleza, es algo que nosotros no hacemos, es algo que nosotros no buscamos, es algo que no depende de nosotros, hace parte simplemente de una realidad fundamental de nuestro mundo. En cambio, digamos, el derecho positivo es algo que nosotros ponemos. Y en ese sentido les explicaba a ustedes que es un principio, no tiene nada de malo, de hecho es necesario. El derecho tiene dos partes, el derecho es en parte natural y en parte positivo, ¿ya? Por ejemplo, eh, digamos, el ejemplo típico y tradicional que se utiliza para explicar esto es el tema de si se maneja por la derecha o se maneja por la izquierda. Evidentemente no hay nada en la naturaleza que nos diga a nosotros que se deba manejar por la derecha o se deba manejar por la izquierda. Eso es algo que tenemos que decidir nosotros, algo que tenemos que poner nosotros. Nosotros vamos a diseñar un sistema de tránsito y en ese sistema tenemos que decir si se maneja por la derecha o si se maneja por la izquierda. Eso sí, una vez decidamos lo uno o lo otro, pues no se puede ir, digamos, haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de aspecto es algo que necesitamos ordenar en la relación de los hombres, digamos, en nuestras relaciones cuando nos comportamos como transeúntes, cuando estamos manejando un carro, etcétera. Es necesario definir eso, cómo nos vamos a manejar por la derecha, vamos a manejar por la izquierda, pero es algo que no viene definido por naturaleza. Y por eso en las relaciones de los hombres hay estos dos aspectos, un aspecto natural y un aspecto de derecho positivo, llamémoslo así. Ahora bien, el problema se encuentra es que hoy en día ese derecho positivo, ese orden artificial, recuerden ahí, orden natural que sería el derecho natural, órdenes artificiales que sería el derecho positivo. El problema es que hoy en día la producción del derecho positivo no es algo libre, no es algo que se le deja a las personas para que luego se establezcan, sino que es algo que es un monopolio del Estado. En ese sentido, hoy en día el derecho positivo queda reducido al derecho estatal. Y eso, como hemos ido viendo nosotros, es un gran problema, porque una de las cosas que va a permitir eso es que el Estado desconozca e irrespete de manera sistemática a través de su derecho, de su orden artificial, el derecho natural. Y aquí aplica lo mismo que decíamos nosotros respecto de las convenciones. Es decir, tiene sentido exigir que los órdenes artificiales respeten el derecho natural, no tiene sentido exigir que el derecho natural, ¿no?, se acomode a los órdenes artificiales, ¿no? Y por las mismas razones que dijimos nosotros y que presentamos respecto a las convenciones. Es decir, que mientras que el derecho natural es una realidad básica de nuestro mundo, pues los órdenes artificiales pueden irrespetar o no ese derecho. Pueden ser justos o no. Y en ese sentido, dependiendo de que sean justos o no, pues serán respetables o no lo serán. Muy bien. Finalmente, ¿no?, mencionamos nosotros, hablamos de un tema muy importante hoy en día, que es el tema de los derechos de las personas. Es decir, cómo entran en este esquema del orden natural, cuál es el papel que juegan los derechos de las personas. Y para hablar de los derechos de las personas, lo primero que hicimos fue explicar cuál es el concepto de derecho en ese sentido. En un sentido, entendemos la palabra derecho como orden. En un segundo significado, que de hecho es el significado etimológico y original del término, derecho significa aquello que está bajo mi poder, aquello que yo controlo, dirijo, rijo, ¿no? Y en ese sentido, aquello que está bajo nuestro poder, llamaríamos nosotros nuestro derecho. Y por eso nos preguntamos nosotros, bueno, ¿qué es aquello que está bajo nuestro poder de manera natural? Y dijimos que está bajo nuestro poder de manera natural nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad natural. Nuestra vida como la condición de posibilidad de nuestra libertad y por lo tanto sin la cual es imposible cualquier cosa. En segundo lugar, nuestra libertad, que no es otra cosa que esa realidad de nuestra independencia, de que nosotros podemos decidir ante nosotros mismos qué palabras, qué acciones y qué pensamientos
tener. Y es precisamente donde se manifiesta nuestra responsabilidad ante nosotros mismos y ante los demás. Y por último, nuestra propiedad natural, que no es otra cosa que el hecho de que somos dueños de nuestro cuerpo, que es el asiento pues, de nuestra vida y es digamos, por medio del cual nosotros actuamos en el mundo. Siendo estos tres conceptos, vida, libertad y propiedad natural, dijimos nosotros que aparte de nuestra propiedad natural, podemos nosotros hablar de la propiedad que podemos establecer nosotros en las cosas del mundo. Es decir, nosotros podemos, los seres humanos, una de las maneras como se relacionan con las cosas del mundo es apropiándose de ellas. Pues bien, esa forma de relacionarse, ese apropiarse de las cosas del mundo, evidentemente ya no es un derecho natural, en el sentido en que esas cosas del mundo no están bajo nuestro control directo e inmediato, sino que tenemos que hacer nosotros algo para ponerlas bajo nuestro poder. Ahora bien, dijimos que en ese sentido entonces la propiedad sobre las cosas del mundo no es un derecho natural. Pero en un sentido más amplio, dijimos que podíamos entender la propiedad como un derecho natural en la medida en que aquello que es lo propio y que lo distingue de lo ajeno, aquello que no es mío, ¿no? Los límites de lo propio, la manera como se establece lo propio, pues es algo que viene definido no de manera convencional, sino de manera natural. Es decir, la institución de la propiedad sobre las cosas del mundo no es algo que viene definido arbitrariamente por el parecer humano, sino que es algo que viene definido en la misma naturaleza de las cosas, es decir, en la misma manera como las personas se relacionan con las cosas del mundo. En ese sentido, y aquí obviamente no voy a entrar en detalle, aquellos que estén interesados pueden revisar nuestra clase donde hablamos de eso en muchísimo más detalle, pero para dar acá simplemente un ejemplo y recordarlo, cuando nos estamos hablando, por ejemplo, de la apropiación originaria, ¿no? El primero, digamos, que se apropia de algo, un pedazo de tierra, unas frutas, un animal, nosotros claramente podemos distinguir quién fue el primero que hizo eso, quién llegó primero a ese sitio, quién trabajó primero esa tierra, cuál fue la tierra que trabajó. Hay unos límites físicos que nosotros podemos observar hasta dónde llegó su trabajo, qué día hizo eso, si llega una persona un mes, 2 meses, un año después y, digamos, lo expulsa por la fuerza, podemos decir, esta persona está invadiendo este terreno que la otra persona cultivó tal día, con estos límites, etcétera. Fíjense ustedes que la delimitación de lo propio y la distinción con lo ajeno es una distinción que no tenemos nosotros que inventárnosla, sino que va en la naturaleza misma de las cosas. De todos modos, repito, recomiendo pues para aquellos que estén interesados en este resumen, pues que vean nuestras clases donde esto lo explicamos pues con mucho más detalle. Pues bien, cualquier otro derecho que nosotros podamos establecer, ¿no? Son derechos que se van a establecer sobre la base de estos derechos fundamentales de vida, libertad y propiedad, y que solamente serán respetables si se establecen sin irrespetar estos tres derechos. Es decir, todo derecho que yo quiera establecer y que sea un derecho respetable, tiene que, al establecerse, no violar los derechos de las otras personas sobre su vida, su libertad y su propiedad. En otras palabras, si yo quiero, por ejemplo, usar un apartamento, y quiero tener el derecho de uso de ese apartamento, yo puedo establecer ese derecho solo si, por ejemplo, hago un contrato de arrendamiento con el dueño del apartamento en el cual yo le pago un canon de arrendamiento mensualmente por su uso. En ese momento se establece un derecho, que es el derecho a usar ese apartamento. Ese derecho es mío, es mi propiedad. Y fíjense ustedes que ese derecho se ha establecido sin violar el derecho de propiedad o la libertad o la vida de otra persona. Y así podríamos nosotros poner ejemplos, pues que por ahora que estamos haciendo resumen no lo vamos a hacer. Digamos, este concepto o esta definición de derecho como aquello que está bajo mi poder de manera legítima, claro está, decir, porque al estar en mi poder no estoy yo violando los derechos legítimos de las demás personas, nos permitió distinguir a nosotros y examinar críticamente, digamos, lo que hoy se suele entender y se suelen reclamar como derechos de los ciudadanos.
E incluso en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no?, de la ONU, pues se habla como si fueran derechos humanos, derechos como el derecho a la seguridad social, o a la salud, o derecho a la educación, y muchos otros derechos que hoy en día, digamos, se reconocen tanto en esa declaración como en muchas constituciones, y digamos a esta larga lista de derechos se le siguen añadiendo todos los días nuevos derechos de este tipo, ¿no? Y vimos nosotros cómo esos derechos realmente no eran tales. Es decir, cuando alguien dice, por ejemplo, tengo derecho a una vivienda digna, no se está haciendo referencia a una vivienda que la persona produjo, que existe, que es suya y que por lo tanto dice, respeten mi vivienda, es mi derecho, sino que hace de referencia simplemente a un deseo donde decimos, sería deseable y preferible que cada persona tuviera su propia vivienda, ¿no? O nos parecería bueno que esto fuera así. Y entonces se disfraza de derecho lo que no pasa de ser un deseo o una necesidad. Pero no es lo mismo deseo y necesidad que derecho. Basta con pensar que por el hecho de yo necesitar algo no lo convierte en mío. Puede que yo necesite mucho un pan que me quiero comer y el hecho de que yo tenga una enorme necesidad de ese pan automáticamente no lo convierte en mi propiedad, en mi derecho, y por lo tanto no se convierte en algo que yo pueda exigir a los otros que me lo den. Es como si yo tengo mucha hambre y entonces voy donde el panadero y le digo, señor panadero, usted tiene que entregarme un pan porque yo tengo mucha hambre. Yo deseo fervientemente ese pan. El hecho del deseo evidentemente no transfiere un título de propiedad ni tampoco crea una facultad jurídica legítima para poder exigir por medio de la fuerza que se me entregue la cosa. Fíjense ustedes que fundar una sociedad en donde simplemente se reconoce como título jurídico el deseo o la necesidad, pues es simplemente el camino al desorden y al conflicto social, que de hecho es lo que nosotros vivimos, porque se podrán ustedes imaginar que la mayoría de las personas lo que andan es luchando para apoderarse del poder del Estado y de esa manera legislar estos derechos. Y eso es así porque precisamente son estos tipos de derechos, que son falsos derechos, que son simplemente, digamos, deseos y necesidades disfrazadas del lenguaje de derecho para la legitimidad, los que le dan toda la justificación al Estado para aumentar sus poderes, aumentar la confiscación de recursos a través de los impuestos, crear cada día más regulaciones. Y usted dice, cuando yo le digo, señor Estado, usted tiene que darme a mí el derecho a la educación, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Señor Estado, usted tiene la justificación para cobrar más impuestos, para endeudarse más, para emitir más dinero, para financiar una educación pública con la que usted le va a satisfacer ese supuesto derecho a las demás personas. Pero no solamente le estamos dando la justificación para que el Estado se apropie de más recursos, sino que le estamos dando la justificación al Estado para que el Estado regule esa área de la vida humana. Entonces ya la educación no será una actividad humana que se va a dar en libertad, donde libremente las personas fundan instituciones educativas y de acuerdo a las distintas necesidades ofrecen esos servicios, sino que ahora es el Estado quien va a definir qué es educación, cuáles son los requisitos para establecer una institución educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo es el lenguaje de los derechos que en su origen quería definir el ámbito de la libertad de los hombres y establecer esos límites a las agresiones injustificadas, se ha convertido, desgraciadamente, ¿no?, al, digamos, no distinguir qué es un derecho verdadero de estos derechos falsos, se ha convertido pues en la principal herramienta a través de la cual el Estado legitima sus impuestos, sus confiscaciones y su aumento continuo de poder y de regulación de nuestras vidas. Muy bien, eso, digamos, es básicamente los temas que hasta ahora nosotros hemos tratado. Como les he dicho ya varias veces, todos estos temas los tratamos en detalle y largamente en nuestras clases pasadas, así que el que esté interesado en algunos de esos temas puede revisarlas. Y hoy vamos a terminar esta lectura del profesor Famanún con el tema acerca, y vamos a comenzar, porque no vamos a hablar, aunque la lectura se acabaría hoy, el tema como tal, se van a ustedes cuenta que lo vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar dentro de 8 días y en 15 días, que es el tema de lo que significa y las implicaciones que tiene el respeto al orden natural. O sea, ¿en qué sentido hablamos nosotros de respetar el orden natural y por qué el derecho natural es respetable? Entonces,
No sé si alguien de pronto tiene alguna pregunta en relación con este resumen, alguna duda, antes de empezar pues en nuestro tema ya del día de hoy, acerca del respeto de los derechos naturales. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, muy bien. No, profe, está bien. Perfecto. ¿Me Entonces, oye? ¿sí? ¿Perdón? ¿Me oye? Hola, Sí, profe. te estoy oyendo. ¿Bien, profe, o se oye raro? No, se oye bien. Se oye bien. Profe, una pregunta. En términos de, o Sí. sea, la definición, Ahí sí se oyó raro. Ahí sí se oyó como si tuviera una licuadora detrás suyo. tengo la licuadora. No, ese es el motor del computador. Ah, ok, ¿Se ok. oye ya mejor o no? O Sí, se, ok, mejor. sigue yendo la licuadora. Profe, en términos abstractos, cuando uno va a definir el derecho, digamos, en algunos debates, uno sí distingue el derecho, o sea, el derecho no es un deseo, o sea, lo que nos han vendido, digamos, la izquierda o lo, digamos, en general la progresiva, es disfrazar derechos, deseos como derechos, Ujú, ¿cierto? Entonces, o expectativas, o privilegios, o diferenciaciones como derechos. Entonces, todos ujú. son derechos. Cuando uno dice, bueno, exactamente, uno dice, es que la clave aquí es definir qué es derecho, como concepto. Y uno dice, pues está la triada, libertad, propiedad y vida, que no afecte, digamos, la triada. Pero digamos la definición como tal, yo a veces la digo como la responsabilidad de mis acciones. O sea, digamos, yo actúo a través de que soy persona, soy independiente y actúo en el entorno, y esa relación de actuar en el entorno es la apropiación, razón por la cual tanto ese es el derecho como la responsabilidad de mis acciones, esa misma. O sea, defino derecho como responsabilidad de mis acciones, pero no tengo como otro concepto o si está bien o mal, o le debo agregar más o quitar más. No. A ver, digamos, cuando se habla de derecho, obviamente se habla también simultáneamente de responsabilidad, porque evidentemente, de una parte, si yo digo, este es mi derecho, por ejemplo, esta casa es mía y es mi derecho y por lo tanto yo tengo derecho a que ustedes respeten mi casa, no la dañen, entren a ella solamente si yo los invito, etcétera, ¿no? Fíjense ustedes que ese derecho exige una responsabilidad de parte de las demás personas. Son responsables de respetar mi derecho. Y en ese sentido, una relación o una correlación entre derecho y responsabilidad. Ahora bien, la relación que hay entre libertad y responsabilidad se refiere al hecho de que nosotros somos personas. Es decir, el hecho de que nosotros seamos libres, es decir, que nosotros somos dueños de nuestros actos, lo que significa ser dueño de nuestros actos no solamente es que nosotros actuamos con independencia, ¿no?, de las demás personas, sino que también, como somos dueños de nuestros actos, pues somos dueños de sus consecuencias y nos hacemos responsables de ellos. Entonces, la correlación de responsabilidad hace parte, digamos, fundamental del mundo del derecho, evidentemente, y tiene que ver por el hecho de que nosotros somos libres, pero conceptualmente no es lo mismo derecho que responsabilidad, no es lo mismo. O sea, sí es muy importante distinguir las cosas. No, uno no piensa que no, derecho es porque yo soy responsable. No, son dos cosas distintas. Segunda cosa que es muy importante. Nosotros en español utilizamos la misma palabra, que es derecho, pero derecho tiene varios significados, varios sentidos. Al menos en lo que nosotros estamos presentando, hemos distinguido dos significados básicos de la palabra. En un significado, derecho significa orden, el orden de la relación de los hombres, y hemos dicho que ese patrón de ordenamiento, el natural, sería el hecho de nuestra independencia, de nuestra distinción, que nos podemos diferenciar los unos de los otros, etc. Bueno, no vamos a volver sobre eso. Entonces, el primer, digamos, significado o sentido de la palabra es el sentido de orden. En un segundo significado, que de hecho es el significado etimológico y original del término, la palabra derecho significa aquello que está bajo mi poder, aquello que yo controlo, aquello que yo dirijo. Y en ese sentido, hablamos nosotros, ahí ya podemos hablar incluso en plural. Ya no hablamos de derecho en el sentido del orden de relación de los hombres, que en el caso del orden natural es uno solo. Los órdenes artificiales sí podrían ser varios. En este caso, ya estamos hablando de otra cosa, que es aquello que está bajo mi poder, aquello que es mío, ¿no? Entonces, en un sentido, derecho significa orden, en otro sentido, derecho significa lo propio, lo que es mío, en distinción de lo que es de otro.
Y lo que nosotros estamos diciendo, y esto es muy importante, es que aquello que es mío, no es algo que viene definido de manera convencional o artificial, sino que es algo que viene definido por naturaleza. Es decir, lo mío y lo tuyo, lo propio, nuestros derechos, ¿ya? Son una institución de derecho natural. Y en ese sentido, al menos los aspectos fundamentales de esta institución, no hay necesidad de definirlos de manera artificial, sino que vienen definidos en la naturaleza misma de las cosas. Y por eso decíamos, mire, tenemos una base que son los derechos naturales de todos, nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propiedad, y todos los derechos adicionales que nosotros establezcamos, que los podemos hacer, ¿no? Que podemos establecerlo, son derechos que se deben crear respetando estos derechos básicos. Así que nosotros tenemos una base que, digamos, en la naturaleza de las cosas que nos permiten a nosotros definir qué son derechos y qué no son derechos. Eso es lo que nos permite a nosotros decir, por ejemplo, que un derecho como hoy en día, por ejemplo, el derecho al trabajo, no es un verdadero derecho, ¿ya? Porque evidentemente nadie tiene bajo su poder, ¿no? La facultad para exigirle a otro simplemente trabajo. Dice, yo no puedo ir a una empresa y decir, mire, yo tengo derecho al trabajo, no respeten mi derecho y denme trabajo. Si la otra persona no quiere contratarme, yo no podría, ¿no? Exigir eso, ¿no? Entonces, eso no es un verdadero derecho. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hoy en día se cree que el derecho es una provincia exclusiva del Estado, que el Estado puede definir como derecho cualquier cosa que le parezca. Y en segundo lugar, la gente cree que basta con que el Estado decrete algo para que se haga una realidad. Entonces, si el Estado decide, por ejemplo, no, que el salario mínimo sea tanto, basta con que el Estado lo decrete para que sea una realidad. No, la productividad del trabajo aumentó. No, el Estado decidió que una cosa sea así, es así, como por arte de magia. Entonces usted junta estas dos premisas, el Estado es el dueño absoluto del derecho y el derecho es simplemente lo que el Estado define como derecho y el Estado, cualquier cosa que decreta es una realidad y entonces usted ya tiene la mentalidad donde el Estado puede crear derechos y si el Estado decide que es un derecho, pues lo será. Y entonces por eso las personas hoy en día se organizan de distintas maneras para exigirle esa creación de derechos al Estado. De algunos ejemplos de ellos vamos a hablar ahorita más adelante, porque lo que vimos nosotros es que estos supuestos derechos, que son realmente falsos derechos, pues lo que están haciendo no es otra cosa, es que cuando el Estado los reconoce, los crea y los reconoce, y digamos, y los otorga y los cumple, pues el Estado simplemente lo que está haciendo es creando unas instituciones que implican necesariamente y respetar de manera sistemática los derechos legítimos de las demás personas y en este sentido el derecho natural. No sé si con esto te aclaro, Antonio. Sí, profe, ya, claro. Mucho. Lo que yo le diría es, cuando usted piensa en derecho en ese sentido, lo que usted tiene que preguntarse es, derecho es lo mío, ¿ya? ¿Qué es mío? Primero, existe lo mío natural, vida, libertad y propiedad. Y segundo, existe lo mío que yo establezco sobre esa base fundamental. Y entonces la pregunta ¿es eso mío? Cuando la gente dice derecho a la seguridad social, ¿es suya? ¿Se produjo? ¿Usted se la está pagando a alguien que la produjo? O, ¿ve? Entonces ya empezamos a entrar en las preguntas que son importantes y son relevantes jurídicas. No es un simplemente deseo. Yo deseo que si me enfermo, me atiendan. Estoy pagando yo libremente eso, quién está financiando eso, quién está produciendo eso, bueno, etcétera. No, las preguntas que son no simplemente ya una manifestación de un deseo o una necesidad, no, yo necesito urgentemente esta operación. Sin lugar a dudas usted la necesita. Eso no hace que sea su derecho. Son dos cosas diferentes. Mire, y es que aquí es donde viene, donde es importante entender, digamos, las diferencias conceptuales. Imaginemos un caso, nadie duda, por ejemplo, imaginemos una persona pobre, ¿no? Y una persona pobre, ¿cierto? Tiene a su hijito con una apendicitis. No hay duda que esa persona pobre y su hijito necesitan esa cirugía para salvarle la vida. O sea, ¿quién va a dudar? En esas circunstancias necesitan eso. De ahí no se siga, de ahí no se sigue que ese es su derecho. Ojo con esto. De ahí no se sigue que es su derecho. Ojo, nadie está negando que lo moral, lo bueno es ayudar a esa persona. Es decir, paguémosle esa cirugía para que el niño no se muera. Eso es lo que hay que hacer.
¿no? Moralmente, ¿quién va a negar que sería bueno, ¿no? Regalarles, ¿no? Esa cirugía, pues, a una persona? Nadie. Ahora bien, nosotros no estamos diciendo que no sea buena la caridad. Nosotros no estamos diciendo que no haya que ayudar a otros seres humanos, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo simplemente es el hecho que algo sea deseable, el hecho de que alguien necesita algo, no lo convierte en un derecho, no lo convierte en algo propio, ¿ya? Porque si nosotros establecemos que la simple necesidad o el deseo, ¿no? Vuelve algo propio, pues se pone usted a imaginar que basta con necesitarlo, basta con desearlo para que yo tenga entonces el título de exigirlo. Y evidentemente ninguna sociedad se puede constituir sobre la base en que los miembros son dueños de aquello que desean, porque nos la pasaríamos deseándonos los unos a los otros lo de otros y arrebatándonos los unos a los otros aquellos que queremos. Y evidentemente una sociedad de ese estilo se vuelve una sociedad ya no del derecho, del orden, sino son una sociedad del poder, donde aquel orden que existe no es otra cosa que una manifestación de aquellos que han tenido el mayor poder para establecer su voluntad. En últimas, esa es la sociedad en la que nosotros vivimos, donde aquello que es derecho no viene establecido por lo que es derecho, sino que el orden en sociedad es el orden del más poderoso, aquel que tiene el poder para controlar el aparato normativo del Estado y que establece esos derechos. No sé, de pronto me alargué mucho, pero de pronto esto lo aclaro un poco más. Sí, perfecto, profe. Simplemente es, Listo. pero Perfecto. una pregunta, una Sí. distinción. En la primera parte que usted dice, la parte natural es vida, libertad y propiedad, y la parte, digamos, que se pueda apropiar, que sería como la realidad de la apropiación, ¿no estaría incluida en la propiedad? O sea, lo natural sería solamente vida y libertad, y la propiedad sería como tal artificial, o bueno, como tal, la forma como me apropié de X, Y, Z cosa. A ver, no, la propiedad tiene un aspecto natural que es mi cuerpo, ¿ya? Ok, Porque la relación que yo tengo con mi cuerpo, el control que yo tengo sobre mi cuerpo es inmediato. Si yo controlo mi cuerpo de manera inmediata, es mío, ¿no? Es decir, nadie más tiene este control, ¿no? Y en ese sentido, hay un aspecto que decíamos nosotros que es de propiedad natural. Ahora bien, a través de mi cuerpo, yo establezco una relación con las demás cosas del mundo que yo me podía apropiar, pero ya ese control que tengo yo, digamos, sobre un pedazo de tierra, es un control indirecto, porque yo tengo que hacer cosas para establecer ese control. Tengo que apropiarme. Fíjese que usted no tiene que apropiarse de su cuerpo. Su cuerpo es suyo. Ya usted lo controla sin que usted haga nada. En cambio, un terreno, por ejemplo, tengo que irme yo, limpiarlo, ¿no? Ponerle una cerca, trabajarlo. O sea, yo tengo que hacer cosas. En ese sentido, ese tipo digamos, en términos jurídicos técnicamente se llamaría derecho real de dominio. Entonces, que el derecho real de dominio sobre un terreno, un bien inmueble, en este caso, eh, en ese sentido, no es natural. Yo tengo que crearlo, yo tengo que establecerlo. Sin embargo, en un sentido más amplio del término natural, decimos nosotros que esa institución del derecho real de dominio, que sea el derecho real de dominio, cuáles sean sus límites, cómo se establece, cómo al establecerse no vienen los otros, no suenan los otros derechos de las demás personas, etcétera, es algo que no viene definido de manera convencional, sino que es algo que viene definido de manera natural. Es decir, en ese sentido, el derecho real de dominio y los demás derechos de manera fundamental, los derechos que tienen que ver con lo propio directamente, decimos nosotros que vienen definidos por naturaleza, ¿no? Es decir, son instituciones del derecho natural es y no exclusivamente, digamos, del derecho positivo, sino que son instituciones del derecho natural. Y en ese sentido podemos decir nosotros que la propiedad es también un derecho natural. En ese sentido, en un sentido ya más amplio del término. No en el sentido de que está bajo nuestro control de manera natural, porque no lo está. Es una realidad del mundo que ese tipo de cosas no están bajo nuestro control de manera natural, pero sí en el sentido en que aquello que sea mío, ¿no? Su extensión, sus límites, ¿no? Y las reglas fundamentales vienen definidos por la naturaleza de las cosas, la naturaleza misma de mi relación con las cosas, y no por una decisión artificial. Es decir, por ejemplo, el que define que un pedazo de tierra es mío no es un orden artificial que establece unas reglas, ¿no?
no es el hecho de que yo tengo un papel que dice que eso es mío, ¿no? Sino el hecho de que yo trabajé ese terreno, lo cerqué, se establecieron unos límites físicos objetivos relacionados con mi trabajo. Tal día, durante tantas horas yo trabajé en este pedazo, lo amplié acá. Ve, en la naturaleza misma de las cosas está la definición de aquello que es mío y que distingue de aquello que no es. Porque así como yo digo, mira hasta dónde viene mi cerca, mira hasta dónde viene mi trabajo, asimismo yo estoy diciendo, y de ahí para allá, de la cerca hacia allá, fíjense que no lo he trabajado, no es mío, no me lo he apropiado, a eso se lo apropió, fue otro. Entonces ahí está el límite con Antonio. Entonces podemos nosotros distinguir claramente esa realidad del mundo que está fundamentada en una manera real como yo me relacioné con la cosa y no es simplemente pues que viene acá y digo, no, aquí tengo un papel y en el papel yo lo inscribí en un registro y el registro dice que eso es mío. Eso se puede hacer hoy en día, ¿no? Entonces, algo es mío simplemente porque el Estado lo reconoce como mío y basta. Y eso es lo que se presta pues para que a mucha gente a veces le roban las tierras. Hoy en día simplemente necesita uno un notario corrupto, volver un funcionario, una notaría corrupta que le ayude y se puede hacer, digamos, se puede uno apropiar de un montón de terrenos sin que incluso el dueño se dé cuenta y se vuelve de uno, ¿no? Bueno, en la realidad del mundo humano, pues las cosas son diferentes, ¿no? Y el reconocimiento de esa realidad de lo que estamos hablando nosotros acá. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta Profe, o duda, si no, pues, ¿ah? cuando usted estaba hace un tiempo, usted decía que Katmandú o la escolástica hacía una discusión con Rothbard en términos de que la propiedad del cuerpo no era propiedad, que era algo más allá, o sea, que Rothbard sí decía que era propiedad, pero que la escolástica, si no estoy mal, de Santo Tomás, decía que no lo era, porque era una esencia, o sea, y que usted nos iba a escuchar eso cuando llegáramos al tema de específico con Katmandú. Sí, entonces si quieres recuérdeme esa pregunta ahora cuando en la segunda parte de la clase hagamos las preguntas y respuestas, porque es que no me quiero ir más por ese lado, no porque no sea importante, ojo, empezamos con esa pregunta, Antonio, pero déjeme hablar pues hoy el tema del, o sea, hablemos ahorita del respeto, que es el respeto a los derechos naturales, y cuando comencemos la sección de preguntas y respuestas arrancamos con esa pregunta, ¿listo? No, Perfecto, no se profe. lo olvide, mejor dicho, preguntármela. Vale, 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 vale. ¿Listo? Muy bien, entonces, si no hay ningún otro comentario, vamos pues al tema de hoy. Es el tema del respeto de los derechos naturales. Fíjense ustedes, que uno deba respetar los derechos naturales y el derecho natural implica que uno debe hacerlo incluso cuando eso no sea beneficioso o cuando sea frustrante en vista de la satisfacción de los deseos propios. Dos cosas acá para comenzar. Primer cosa, y es muy importante esto. Hasta ahora, y de manera liberada, ni Frank Bandún, ni yo, que estoy comentando el texto de Frank Bandún, hemos explicado por qué el derecho natural es respetable. Hasta ahora lo que hemos dicho es explicar qué es el derecho natural, qué son los derechos naturales y cuáles son, digamos, los conceptos básicos en el naturalismo. Y estamos asumiendo, claro está, que es respetar, es decir, debemos respetar el derecho natural y los derechos naturales. Hemos asumido el respeto, pero no hemos presentado el argumento de por qué el derecho natural es respetable. Eso, en estricto sentido, lo vamos a hacer en las próximas dos clases. Lo vamos a hacer de una manera en la siguiente clase y lo vamos a hacer de otra manera o sea, vamos a presentar dos argumentos de por qué el derecho natural es respetable en nuestras dos siguientes clases, ¿no? Entonces, siempre tengan eso presente. Primera cosa. Segunda cosa, ya en estricto sentido, es que vamos a darnos cuenta, fíjense ustedes, que el respeto del derecho natural implica muchas veces que muchos de nuestros deseos o muchas de nuestras necesidades pues no pueden satisfacerse. Encontramos como un límite a esa posibilidad de satisfacción satisfacción de nuestros deseos o de satisfacción de nuestras necesidades. Ya nos podemos imaginar nosotros por qué. Como persona, uno es capaz de entender y hacer la distinción entre lo que uno debe hacer por respeto a uno mismo y a otros y lo que uno hubiere de hacer para alcanzar el nivel más alto de la satisfacción de los deseos. Si fíjense que yo puedo distinguir esas dos cosas. Yo puedo distinguir qué cosas puedo hacer y qué significa respetar a los demás, por ejemplo,
¿Y qué significa también que no? Yo puedo hacer todo simplemente para tener la mayor satisfacción de mis deseos. Evidentemente, una de las maneras como yo puedo conseguir la plena satisfacción de mis deseos es si, en algunas ocasiones, y respeto a los demás y no respeto sus derechos naturales. Una persona moral no solo es capaz de entender y hacer esa distinción, sino también que de disponerse a controlar las maneras de satisfacer sus deseos, al examinarlas en su compatibilidad con lo que debería hacer. De hecho, es lo que uno trata de enseñarle a los niños, ¿no? Enseñarles que no por el hecho de tener un deseo, uno puede ir respetando a las demás personas. Trata uno de explicar a los niños, no porque usted desee este juguete, entonces usted puede simplemente sacarlo de la juguetería y robárselo. Si uno a un niño no le explica eso, es lo que un niño hace. Ve un juguete, lo agarra, se lo mete en un bolsillo y sale con el de la juguetería y no le pregunta a nadie, ¿no? Entonces, uno trata de explicarle al niño, y hay muchos adultos que a veces les olvida, fíjense ustedes que una cosa significa simplemente satisfacer los deseos y otra cosa significa actuar en el marco del respeto a los demás. Y que precisamente una de las cosas que nosotros como seres humanos aprendemos es a controlar nuestros deseos para que nuestros deseos o la satisfacción de nuestros deseos no irrespeten los derechos de los demás. Es decir, yo solamente voy a satisfacer aquellos deseos, aquellas necesidades que yo pueda satisfacer siempre y cuando al hacerlo no esté irrespetando los derechos de los demás. Eso es lo que haría una persona moral y una persona que tiene, digamos, esta preocupación. Sin embargo, como podrán ustedes imaginarse, pues hay muchos casos en donde las personas no actúan de esa manera. El primer caso que se nos puede ocurrir a nosotros es el caso, por ejemplo, de una banda de ladrones o de un ladrón. Fíjese que el ladrón, con tal de satisfacer sus deseos, no le importa ir, ¿qué? Dañando a otros y quitándoles lo que a los otros les pertenece. Es un claro ejemplo de una persona que digamos, no se comporta moralmente y que no hace esta distinción y no actúa conforme a esta distinción entre qué, entre la satisfacción de los deseos y el respeto a los otros. Usualmente, el interés propio ilustrado es un motivo suficiente para inducir a una persona al respeto de los derechos de otro. Pero hay muchas ocasiones en que no lo es. El interés propio ilustrado te dice aquello respecto de lo cual puedes esperar salirte con la tuya. Y esto puede incluir asesinato, robo, asalto y fraude. ¿A qué está haciendo referencia Frank Mandel? Se suele decir, y muchas personas dicen, ¿no? Que, digamos, la conveniencia propia es el principal motivo o razón por la cual yo debo respetar a los demás. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, hombre, yo no robo a los demás, porque si de pronto me pongo a robarlo, me agarran y me hacen algo, y entonces yo, por beneficio propio, es decir, para cuidarme a mí mismo, yo no robo a los demás. Y algunos creen, ¿no?, que, por ejemplo, la defensa de la libertad y del respeto de los derechos naturales se puede dar simplemente en términos de ese interés ilustrado. Es decir, si yo le demuestro a la gente que la razón por la cual la libertad conviene es porque lo beneficia a él. Es decir, lo que a mí más me beneficiaría sería vivir en un mundo libre. Entonces, por digamos, un egoísmo ilustrado, llamémoslo así. Frank Bandung lo que nos están diciendo es que eso no es verdad. Ese no es el mundo en el que nosotros vivimos. No es cierto que a todas las personas lo que más les convenga sea, digamos, respetar los derechos de los demás. Todo lo contrario. En muchísimas ocasiones a una persona lo que más le permite satisfacer sus deseos es que es irrespetar los derechos de los demás, ¿no? Entonces, si un hombre grande, fuerte, ve a otro más chiquito, más debilucho, en un callejón oscuro, sin nadie, evidentemente ese hombre puede disponer del otro. Es más fuerte, es más grande y se puede salir con la suya. O sea, la razón por la que este hombre va a respetar al otro si decide respetarlo y decide no agredirlo, no va a ser porque no sea lo que más le permite satisfacer sus necesidades. Es decir, no va a ser por un interés propio ilustrado.
Porque, repito, al final el interés propio ilustrado lo que va a significar es, a ver, ¿cuándo me puedo yo salir con la mía? Porque si yo me puedo salir con la mía sin que nadie me pueda hacer nada, pues yo puedo cometer estos irrespetos y al final, ¿qué importa? Puedo satisfacer mejor mis necesidades y mis deseos. Se entiende el planteamiento de Frank Bandon, ya lo vamos a ver más, pero se entienden cómo digamos, el argumento del egoísmo, ¿no? Como justificación del respeto del derecho natural no es suficiente. Y precisamente porque no es suficiente es porque hay muchas personas que eligen irrespetar los derechos naturales de otros y en general la libertad de los demás. Porque hacer eso le trae beneficios a muchas personas. Y ya vamos a hablar de algunos ejemplos, tanto históricos como del presente. En este punto, ¿alguna pregunta o algún comentario? Porque sí es importante como que esta base que estamos haciendo quede clara. Si esto queda claro, ya el resto del argumento que hace Frank Bandon se va a entender pues muy fácil. Muy bien. Fíjense. Ojo con esto, ojo con este párrafo. Este párrafo es el clave. Todos los intentos de reducir lo que se debe a algún esquema de maximización de la utilidad individual, sin importar qué tan ilustrados sean, están destinados al fracaso. Es muy importante. Todos los esquemas, fíjense ustedes, todos, de reducir lo que se debe a un esquema de maximización de la utilidad individual, sin importar qué tan ilustrados sean, están destinados al fracaso, ¿no? Y aquí, para no hablar de todos los autores que podríamos mencionar y que se han utilizado, hablemos de alguien cercano a quien admiramos y quien es uno de los gigantes de la libertad, como es Ludwig von Mises. Fíjense que Ludwig von Mises no era un naturalista, Ludwig von Mises era utilitarista. Y aunque el utilitarismo de Ludwig von Mises, digamos, está bastante lejos del de, por ejemplo, un Stuart Mill y de, digamos, el utilitarismo tradicional, no en vano, o digamos, no por ello, no deja de tener este problema. Y es que al final, por ejemplo, la manera como Mises condena la esclavitud, por ejemplo, es con argumentos de maximización de la utilidad. Pero, nos dice Frank Bandon, la realidad es que al final todos estos esquemas de maximización de la utilidad van a fracasar en su intento de reducir lo que se debe a ello. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas que se van a beneficiar con el irrespeto de la libertad de otros, con el irrespeto de los derechos de otros. Y en ese sentido, para esas personas eso no va a ser beneficioso. Es decir, por ejemplo, en el caso de la esclavitud, es evidente que para los dueños de los esclavos, para los que compraban y vendían esclavos, pues el que no haya esclavos es un gran perjuicio. Y ellos se benefician de esa injusticia. Ese es, de hecho, uno de los problemas con la injusticia. Y por eso es un problema del mundo humano, porque hay gente que se beneficia con ello. Y por eso mismo es imposible reducir, ¿no?, el respeto a los derechos de los demás en temas de maximización de la utilidad. Es decir, mire, usted respeta los derechos de los demás porque eso es lo que a usted más le conviene y más lo beneficia, es al final un argumento condenado al fracaso. Y por eso la defensa de la libertad, ¿no?, esto es lo que dice Rothbard, no se puede hacer única y exclusivamente en términos utilitarios. No es que no haya que hacer argumentos utilitarios, no es que los argumentos utilitarios no sean convenientes o buenos o excelentes, sino que no son suficientes, que es diferente. Sí, no son suficientes. Sigamos acá. Puede ser verdad que en general sería mejor en términos de la satisfacción de necesidades propias y de otros, que todos respetaran consistentemente los derechos naturales de los demás, a que algunas personas en ciertas ocasiones no lo hicieran. Eso es verdad. Es decir, al final, evidentemente, en una sociedad donde se respetan los derechos naturales, eso va a producir un beneficio generalizado para la inmensa mayoría de las personas. Eso es verdad. Sin embargo, ojo con esto, eso no serviría de nada a menos que fuera verdad que para ninguna persona
en ninguna ocasión pudiera ser mejor el desconocimiento de los derechos naturales de los demás. El punto es que lo que no es verdad es que, ¿qué cosa? Que esa afirmación sea simplemente universal y válida para cada individuo. Si hay individuos para los cuales, ¿no?, es beneficioso y respetar los derechos de los demás. Y precisamente eso es lo que crea el problema del conflicto. ¿Se está entendiendo esta afirmación de Frank Bandung acerca, digamos, de por qué, digamos, ocurren estos irrespetos al derecho natural? Ocurren estos irrespetos al derecho natural porque para ciertas personas es una manera como satisfacen y maximizan, ¿no?, la satisfacción de sus deseos. Y eso, fíjense ustedes, es simplemente una realidad de nuestro mundo. Desgraciadamente no es verdad, que para todas las personas, en todas las circunstancias, siempre la mejor manera de satisfacer sus deseos sea respetando los derechos de los demás. Eso no es verdad. La realidad es que para muchas personas, irrespetar el derecho natural, llamémoslo así, paga, trae beneficios. Infortunadamente, bueno, perdón, paremos ahí. Esta afirmación acá, ¿se entiende? Porque ya vamos a añadirle esta afirmación básica otro aspecto de la argumentación, que es con el que ya vamos a terminar. Ok, fíjense, ojo. Infortunadamente, el mundo actual no está constituido de esa forma. Es decir, ¿de qué forma? Es decir, un mundo libre en el que la mayoría, ¿no?, se beneficia y se maximiza la utilidad en el respeto de esa libertad. Pues provee amplias oportunidades para los egoístas maximizadores de la utilidad de incrementar su propia utilidad por medios injustos, con poco o ningún riesgo de ser tenido como culpable y de asumir la responsabilidad de sus actos. Y aquí entonces yo sí me quiero detener, porque el punto es, primer aspecto, fíjense ustedes, nosotros ya tenemos que entender que siempre va a haber personas que se van a beneficiar y respetando los derechos de los demás. Va a haber personas siempre que van a preferir satisfacer sus deseos de esa manera y que no van a controlar sus deseos, que es lo que suelen hacer, afortunadamente, la mayoría de las personas, que reconocen esa distinción entre qué es lo que exige el respeto de los demás y qué es lo que exige la satisfacción de mis deseos plena. Y reconocen que eso no solamente lo puedo distinguir, sino que conviene limitar mis deseos de tal forma que respete a las demás personas y que solo satisfaga aquellas necesidades y aquellos deseos que pueda hacerlo yo de tal forma que al hacerlo no irrespeta a los demás. Así suelen, afortunadamente, comportarse la mayoría de las personas. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que no todos se comportan así. Hay algunos que, si ven que pueden salirse con la suya o incluso ven una posibilidad, ¿no?, un riesgo de salirse con la suya, pues están dispuestos a cometer, digamos, esos irrespetos con tal de satisfacer sus deseos y sus necesidades. Muy bien. Y por eso existen criminales. Pero Frank Bandung lleva el argumento a un punto adicional, y es que, lastimosamente, en nuestro mundo existe una estructura institucional que favorece a este tipo de actitud o mentalidad criminal, en donde es posible muy fácilmente y sin ningún riesgo salirse con la suya, es decir, cometer injusticias sabiendo que uno se va a salir con la suya. Y eso es lo que permite precisamente el Estado y la estructura estatal a través de, digamos, su monopolio del derecho y en general los monopolios de los que dispone el Estado. Entonces ya no solamente estamos hablando de aquellas personas que están dispuestos a correr estos riesgos para respetar a los demás, en el caso de los criminales comunes, sino que ya estamos hablando de algo mucho más grave, y es que es toda una estructura social y toda una institucionalidad o una sociedad en la cual se favorece, digamos, la comisión sistemática de injusticias. Y esto ya es mucho más grave, porque se está elevando
la acción criminal a nivel institucional, y al hacerlo, pues no solamente ya no cabe defensa alguna de la acción criminal, sino que lo más importante, aquellos que están dispuestos para satisfacer sus necesidades, violar los derechos de los demás, ya pueden cometer esas injusticias sin riesgo alguno y sabiendo que no van a tener que pagar por ellas. Y esto evidentemente es una situación muchísimo más grave. Y fíjense que en una circunstancia de estas, en vano intentaríamos nosotros utilizar el argumento del interés, del egoísmo ilustrado. Pongamos un ejemplo muy sencillo, fíjense ustedes, y que en estos días se ha discutido bastante, el tema de los aranceles. Sin lugar a dudas, la institución de los aranceles es una institución injusta e ilegítima que viola la libertad de las personas. Piensen ustedes que si yo no quiero comprarle a una empresa, sino que quiero comprarle a otro, y viene a mí el Estado y me dice, no, usted no puede comprarle a esta empresa a los precios que esta empresa le ofrece, porque es que resulta que esta empresa está en un sitio que está por fuera de nuestro territorio, del territorio que nosotros como Estado controlamos, y eso hace que yo prefiera ayudar a esta empresa que está en mi territorio. Entonces, si usted pues, quiere comprarle a esta otra empresa, pues tendrá que pagar este impuesto extra, que son los aranceles, y yo lo pongo pues para que, aunque esta empresa le está ofreciendo a usted un producto más barato, al final le salga más caro. Por lo tanto, pues se vea usted obligado a comprar el producto de esta otra empresa. Evidentemente, los aranceles son un privilegio que se le está otorgando a una empresa nacional en perjuicio, ¿no? ¿De qué? De esta relación comercial que se podría establecer entre también otras personas del mismo territorio con personas con empresas que serían extranjeras. Pero fíjese usted que esa realidad de nacional y extranjero no existe excepto en una realidad política donde el Estado establece un territorio y el Estado dice estas son mis fronteras y yo voy a tratar distintas a estas empresas de las otras. Pero en la naturaleza misma no hay diferencia, son seres humanos, tienen una empresa, establecemos nosotros un... Pues fíjense, eso, ahí nos empezamos a dar cuenta también lo peligroso que son los estados al establecer este tipo de distinciones porque crean diferencias entre los seres humanos que realmente no existen. Pero bueno, volviendo al término al que estamos hablando es, fíjense ustedes cómo hoy en día suele ocurrir que los grandes empresarios, evidentemente los pequeños empresarios no tienen ni el poder ni la influencia para hacer esto, pero los grandes empresarios y los grandes grupos empresariales suelen unirse y agremiarse para exigir este tipo de privilegios del Estado. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, como las empresas, grandes empresas productoras de textiles y de ropa y toda esta cosa, obtuvieron una serie de aranceles que les permiten, fíjense ustedes, cometer una injusticia. Y es cuál, obligar a las personas a comprar un producto, el de ellos, más caro, que podrían comprar si tuvieran libertad para comprárselo a quien ellos quisieran. Evidentemente aquí, estos textileros y estas empresas están obteniendo un beneficio injusto. ¿Ya? Están maximizando su utilidad, pero esa maximización de la utilidad tiene un precio y es el perjuicio y el irrespeto de la libertad de los consumidores. Y en ese sentido, fíjense que estas personas se están saliendo con la suya. ¿Por qué? Porque es el Estado quien lo está estableciendo. O sea, yo sé como gran empresario que yo puedo acudir al Estado, obtener ese privilegio y voy a salirme con la mía. Si nadie me lo impide. Yo puedo cometer esta injusticia y sé que no voy a pagar por ello. Y así podríamos nosotros, si ustedes quieren presentar toda una serie de ejemplos en los que hoy en día se pueden cometer esas injusticias de manera institucional, sabiendo que nos vamos a salir con la de nosotros y que yo no voy a pagar, digámoslo así, ninguna consecuencia negativa al cometer esa injusticia. Y eso es precisamente lo nefasto de nuestro sistema. Y eso es precisamente lo nefasto desde el punto de vista de la justicia y del derecho natural de lo que permite una institución como el Estado. Y es sistematizar este tipo de injusticias. Imaginen ustedes lo que significa para el orden humano, para el orden básico de la relación entre los hombres, el que la injusticia y el crimen se vuelvan institucionales. Pues es una sociedad del poder, donde la relación entre los hombres no se van a dar en términos de justicia, por lo tanto, de armonía y de paz, sino que las relaciones de los hombres se van a dar en términos de poder.
y dependerá del poder que seamos nosotros capaces de desplegar, de lo que dependerá aquello que nos pertenezca y que sea nuestro. Y entonces, por eso la política hoy en día se presenta como un gigantesco conflicto, y de hecho muy peligroso, en los que los distintos bandos se pelean por controlar el poder estatal para que una vez se lo controla, se obtengan beneficios. Y al final es de eso lo que se trata en el Estado. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar de los privilegios que el Estado otorga? ¿Los unos o los otros? ¿No? Las grandes empresas a veces tienen ciertos intereses, ¿no? Las personas pobres tienen otros, los presentan así los marxistas, tomemos esto en serio, pero al final sí hay una lucha. Pero la lucha no es entre clases, sino que la lucha es entre grupos organizados por controlar el poder del Estado para obtener beneficios. ¿Qué beneficios? El poder cometer crímenes sabiendo que se van a hacer con las suyas, como por ejemplo en el caso de los aranceles. Pero podríamos poner, digamos, muchos otros ejemplos, ¿ya? De los cuales vamos a hablar ahorita. Pero me interesa, digamos, terminar este argumento. El interés propio ilustrado significa simplemente que una persona está mejor equipada para descubrir y explotar este tipo de oportunidades. En todos los tiempos, y quizás nunca tan claramente como hoy, las élites ilustradas han tenido éxito en la violación severa de los derechos naturales por largos periodos de tiempo sin tener que asumir la responsabilidad, Ellas han sido y son adeptas a explotar el hecho de que es probable que las personas se sientan frustradas cuando otras se interponen en el camino de la satisfacción de sus necesidades, especialmente cuando esos otros no son capaces de ofrecer una adecuada resistencia a estas depredaciones. Pues bien, lo que Frank Bandura nos está diciendo es lo siguiente. Fíjense ustedes, los poderosos, ¿no? Las élites gobernantes han reconocido, ¿no?, que una de las maneras como afianzan su poder y logran crear, digamos, este sistema institucional de injusticias consiste precisamente en darse cuenta que el respeto a los derechos de los demás supone o suele oponer también frustraciones, ¿ya? Quizás quiero yo comprar un apartamento, estoy enamorado de ese apartamento, me encanta ese apartamento, o esa casa, o cualquier otra cosa, y el dueño no me la quiere vender. El dueño también está feliz con la cosa y no me la quiere entregar. Y yo digo, pero mire, pídame lo que usted quiera que yo deseo. Y el dueño me dice, es que a mí también me gusta, yo no quiero venderla. Evidentemente eso es una frustración, yo quisiera tener eso, ¿no? O por ejemplo, yo quisiera estudiar en una universidad y no tengo el dinero para ello. Y yo le digo, mire, yo quiero estudiar ahí, déjenme entrar, pero no tengo cómo pagar ese servicio. Evidentemente eso es una frustración. Pues bien, los poderosos han solido utilizar estas frustraciones, ¿no? ¿Para qué? Para establecer este sistema institucional de injusticias, beneficiando a unos y perjudicando a otros. Por ejemplo, los poderosos compran el apoyo de las grandes empresas diciéndoles les vamos a otorgar estos privilegios. Ellos saben que a cambio de ellos, estas grandes empresas van a financiar sus campañas, van a apoyar sus políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un negocio entre estas élites y de esa manera obtienen pues cada uno su beneficio. ¿Cuál es el beneficio que está ofreciendo el Estado? Mire, gran empresa, ¿a usted le parece pues que los consumidores como que son muy arbitrarios y prefieren no comprarle a usted y usted en vez de ponerse a competir con las otras empresas, pues a usted le sale mejor más bien, apóyenos a nosotros y nosotros le damos a usted un privilegio arancelario, establecemos unos aranceles que lo beneficia a usted. Entonces fíjense ustedes que esa posibilidad de creer que la conducta del consumidor no me compra mi producto, no me quiere comprar, pues yo los obligo, me puedo salir con la mía. Entonces, las élites gobernantes utilizan esto, ¿no? Poner a unos en contra de otros, ¿no? Porque dicen, mire, usted está frustrado con esto, yo se lo voy a dar, apóyeme y verá. Por ejemplo, el caso de los ambientalistas y de los ecologistas. Evidentemente, los planes de los ecologistas son unos planes que muchas personas en la sociedad no comparten. ¿Qué hacen los gobernantes? Bueno, para ganarse el apoyo de los ecologistas, empiezan a otorgarle cosas y a obligar a otras personas a hacer lo que los ecologistas quieren. Los ecologistas
con tal de no tener que aguantar esa frustración de que lo que ellos desean no se cumpla, pues están dispuestos a apoyar ese poder que obliga a las otras personas a comportarse como ellos quisieran. Bueno, y así sucesivamente. Espero que ustedes entiendan la idea. Es decir, la idea ¿cuál es? Y es que los poderosos mantienen su poder y esa, digamos, la posibilidad de cometer injusticias de manera sistemática, pues haciendo qué cosa, enfrentando a unos miembros contra otros de la sociedad. Y de esa forma se les otorgan a unos privilegios y se les quitan a otros, porque al final esos otros sabemos que no van a poder defenderse. Es decir, cuando el Estado otorga, por ejemplo, derechos, ¿quiénes van a tener que pagarlos? Normalmente aquellos que van a tener que pagarlos no van a poder defenderse de esa nueva confiscación que el Estado va a hacer. ¿Ya? Hasta aquí se entiende, y se entiende, digamos, cuál es el argumento que está presentando Fran Bandura en relación con el respeto de los derechos naturales, a saber que muchas veces, o hay que entender que el irrespeto de los derechos naturales trae y puede traer beneficios. Y por eso hay un esfuerzo de muchas personas en la sociedad de garantizar que puedan cometer injusticias y respetar los derechos, beneficiarse sin tener que pagar las consecuencias, es decir, sin ser responsables por esos crímenes. ¿No? ¿Se entiende este argumento? Muy bien. Es claro que del hecho de que uno pueda tener éxito y quedar impune al violar los derechos naturales de los otros, no se sigue que uno no deba respetarlos. Eso es muy importante. Sí, el hecho de que para mí sea posible irrespetar los derechos de los demás, salirme con la mía, es decir, cometer una injusticia sin tener que responder por ella y satisfacer una necesidad o maximizar mi utilidad, de ahí no se sigue que el derecho natural y los derechos naturales no deban respetarse. Fíjense que son dos cosas diferentes. De la posibilidad de cometer un crimen y salirme con la mía, no se sigue entonces que el derecho natural no sea respetable o no se deba respetar. Tampoco del hecho de que algunos prefieran asumir que lo que se debe no tiene ningún significado excepto como un inconveniente para la búsqueda de la maximización de la utilidad, prueba que no signifique lo que cualquier persona que no asume un sentido utilitario sabe que significa. Si existiera un mundo en el que nadie tuviera que temer ninguna posible frustración de las acciones de otras personas actuando independientemente, entonces en ese mundo no habría necesidad de distinguir lo que uno debe hacer y lo que maximiza mi utilidad. Repitámoslo, nuestro mundo no es así. Es decir, lastimosamente, bueno, no lastimosamente, simplemente la realidad de nuestro mundo, en el mundo que vivimos nosotros, ¿no? Es que maximización de utilidad y respeto de los derechos de los demás no son lo mismo. Es decir, maximizar mi utilidad puede significar violar los derechos de los demás. Y por ello es que tenemos que hacer la distinción y por ello es que los argumentos que intentan reducir lo que se le debe a otro a simplemente esquemas de egoísmo ilustrado y de maximización de la utilidad están destinados al fracaso, dice Fran Bandura. Es decir, no es cierto que para todos los seres humanos lo que más les permita satisfacer sus necesidades sea el respeto de los derechos de los demás. Eso no es verdad. Es decir, y respetar los derechos de los demás puede traer beneficios. Ahora bien, el hecho de que sea así, que respetar los derechos de los demás pueda traer beneficios, que incluso tengamos una institucionalidad que nos permita hacer eso impunemente, de manera institucional, violar los derechos de los demás, no significa que ¿qué? Que lo debamos hacer. No significa que entonces el derecho natural y los derechos naturales no sean respetables. En otras palabras, lo que estamos viendo hoy, a la conclusión que pues yo quiero que lleguemos hoy siguiendo al profesor Fran Bandura, es muy sencilla. Y es que, en primer lugar, los argumentos de maximización de la utilidad no son suficientes para establecer el respeto del derecho natural, del orden de la libertad de los hombres.
ese tipo de argumentos no son suficientes. Hay que hacer otros argumentos que de hecho son los que vamos a hacer en las próximas 2 clases, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos nosotros que entender cómo del hecho que precisamente hay personas que se benefician al irrespetar los derechos de los demás, se sigue lo peligroso que es cuando esa violación de los derechos de los demás se vuelve institucional. Es decir, el sueño de los criminales es poder cometer sus fechorías, sus crímenes, sabiendo que se van a salir con la suya y sin ningún tipo de peligro de que vayan a ser responsables. ¿Cómo logran hacer eso? A través de el Estado, precisamente, a través de la autoridad política. Es decir, cuando la autoridad política es la que se encarga de establecer las reglas y es la autoridad política la que define lo que es justo y es injusto. Si quien define lo justo y lo injusto es el Estado, pues el Estado puede definir como justo y como legal toda una serie de conductas que en el fondo son criminales. El ejemplo que yo puse hoy en día es el de los aranceles. Los aranceles son una institución legal, se establecen legalmente. Digamos, cuando se establece no se está violando ni se está violando la Constitución, ni se está violando ley alguna, etcétera. Y sin embargo, el esquema de los aranceles es, sin lugar a dudas, una de las grandes maneras como se cometen hoy en día crímenes de manera institucional, donde los políticos y las empresas privilegiadas asociadas con ellos obtienen unos beneficios en perjuicio de las demás personas, de aquellos consumidores que hubieran preferido comprarle un producto a otro, a quien no pueden, ¿no? Porque, digamos, la circunstancia de los precios y esto a través de los aranceles, pues se lo hacen imposible, ¿no? Entonces es una forma de obligar a las personas a comprar lo que en libertad no hubieran comprado, y ese es pues el beneficio o el privilegio monopolístico que recibe el gremio que está recibiendo, digamos, ese favor. Muy bien. Hasta aquí, digamos, queda claro, digamos, el argumento del profesor Frank Bandón. Muy bien, entonces, con esto ya tenemos nosotros, digamos, la base para nuestras 2 siguientes clases. ¿Cuál es la conclusión entonces? Hay que distinguir entre satisfacción de nuestros deseos y necesidades y respeto a los derechos de los demás. Y cómo, para nosotros es claro que muchas veces el respeto a los otros exige que yo limite mis deseos, yo controle el deseo de satisfacer de mis necesidades, ¿no? Sin embargo, para muchas personas deciden no hacerlo y se salen con la suya. Y hay digamos, un deseo de muchas personas de hacer eso. Precisamente por eso, por esta realidad del mundo humano, es que decimos alguno que lo último que conviene es crear una institución que tenga el monopolio del derecho, el monopolio de la fuerza y el monopolio de la financiación coactiva. Porque si establecemos una institución de ese estilo, lo que vamos a permitir nosotros es que haya un grupo de hombres que no tengan límite alguno en la satisfacción de sus deseos, que sepan que van a ejercer todo el poder que quieran y se van a poder siempre salir con la suya. En palabras más sencillas, Hobbes utilizaba como justificación del Estado la afirmación de que el hombre es lobo para el hombre. Es decir, como el hombre puede ser atacado por otro hombre, como estamos viendo hoy, porque lo beneficia, entonces conviene establecer el Estado, es decir, una organización todopoderosa que tiene estos 3 monopolios: el monopolio de la fuerza, el monopolio del derecho y el monopolio de la financiación coactiva. Pero precisamente porque el hombre es lobo para el hombre, lo último que conviene es entregarle a un grupo de lobos semejante poder. ¿O acaso por el hecho de un lobo hacer parte del Estado lo convierte en un ángel? ¿Acaso deja de ser lobo? Sin lugar a dudas, la vida humana está llena de riesgos y peligros, pero es mucho más peligroso cuando a un grupo de aquellos lobos se les entrega el poder soberano del Estado, porque de los lobos y de los criminales nos podemos defender. Del Estado y este poder absoluto estatal no cabe defensa alguna. Y eso es precisamente la denuncia con la que termina aquí el profesor Frank Bandún, y es que precisamente para muchas personas es beneficioso cometer estos crímenes, pero especialmente se vuelve beneficioso cuando se pueden cometer crímenes de manera institucional, sabiendo que no hay responsabilidad alguna, que se puede uno salir, ¿no?, con la suya, ¿no? Cometer un crimen y no responder. Eso es lo que verdaderamente permite el Estado. En otras palabras,
el Estado lo que permite es institucionalizar el crimen a gran escala. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Si no, para terminar la presentación de hoy y ya iniciar nuestra segunda parte con las preguntas y respuestas. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario directamente relacionado con esto? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces damos por terminada la presentación del tema de la clase de hoy. Y como les digo, en las próximas 2 clases, lo que vamos ya es a desarrollar entonces el tema de la respetabilidad del derecho natural. O sea, si ya entendemos la relación que hay entre el respeto del derecho natural y de los derechos naturales y la maximización de la utilidad, ya entendemos cuál es la relación que hay ahí, vamos ahora al siguiente paso. ¿Por qué el derecho natural es respetable? Entonces, muchas gracias por estar acá y los invito a que se queden con nosotros a la segunda parte de la sesión de hoy, en la que ya pues oiré sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias.